Aparentemente puede ser visto como algo muy diferente, pero en realidad, bueno, la ópera es un género que mezcla música y teatro, dos pasiones de mi vida, y realmente nunca he tenido esa sensación de tener una barrera entre los dos. Depende un poco también de la época, porque también hay ópera contemporánea. Pero finalmente es la misma aproximación a cualquier obra. Es el estudio, es la calidad de esa obra que te lleva a interpretarlo con esa pasión, y pues dependiendo un poco del estilo, que sea Verdi, que sea cualquier otro compositor, lo importante es lo que cuenta. Y nunca he tenido así tampoco mucha diferencia, ¿no?, a la hora de abordarlo. Lo contemporáneo más sinfónico o de ensemble es de una preparación muy concreta, muy estricta, en la cual hay que fijar todo mucho, y cuando haces una obra de repertorio, Verdi o Puccini o el repertorio italiano, que hago mucho, es también el texto el que te lleva un poco a interpretar de una manera o de otra, y evidentemente el estilo, ¿no?, que es mucho más libre. Soy alguien muy curioso y me interesa todo lo que tenga calidad. No tengo la sensación de que sean demasiado diferentes. Bueno, pues desde el inicio del TAC la verdad es que fue una cosa que lo teníamos muy claro, que tenía que ser uniendo fuerzas, no solo en el mundo de la música, sino con otras disciplinas artísticas, y también pensando mucho en lo que programábamos, no solo que nos gustaba a nosotros, o las obras que nosotros considerábamos que eran de mayor calidad, que por supuesto esa es una de las elecciones, pero también pensando en el público, ¿no?, de ir poco a poco aproximando al público, interesando al público con ciertas obras que sabíamos que son una calidad extraordinaria. Poco a poco vas creando ese público que viene asiduamente a tus conciertos, y a partir de ahí siempre de una manera muy pensando en ellos, explicándole, dándole unas pautas, pues puedes llegar a hacer digamos proyectos que a priori son un poco más locos, pero que la gente ya tiene como un bagaje, ya tiene como una evolución, ya ha escuchado cosas de calidad y ya no le da tanto miedo asistir a un concierto de música contemporánea. También desde el inicio hicimos cosas muy participativas, digamos más de performance sonoras, en las cuales pudiésemos integrar a gente que les gusta la música pero no son músicos, y hacerlos partícipes de un proyecto del Taller Atlántico Contemporáneo yo creo que fue fundamental para tener el público que tenemos hoy en día y que nos es muy fiel y que asiste a nuestros conciertos. Pues cuando me enfrento por primera vez a una partitura, sobre todo partituras que, bueno, pues por lo que sean la primera vez que interpretas o que no conocías, lo primero es un análisis del compositor, leer mucho alrededor también de la época, del momento en el que el compositor escribió esa obra, buscar bibliografía sobre lo que ese compositor o compositora ha escrito o dicho, ir a la hemeroteca, ¿no?, sobre la obra, y luego evidentemente hay un trabajo de mesa que es fundamental, que es estudiarse cada una de las partes, la estructura, las líneas maestras, digamos, buscar en el proceso compositivo las claves de la realización interpretativa. Pues en mi caso
Sí, la verdad es que yo escucho mucha versión de gente que me inspira respeto y de las que sé que puedo aprender en cada estilo, y luego siempre con la partitura delante. Entonces aprendiendo, diciendo, mira, ¿y por qué hace esto? Y tal. Entonces, a partir de eso me ayuda también a investigar aún más, ¿no? A profundizar más en el estudio de la partitura, a entender los porqués. No solo una cosa de estilo, sino el porqué, la razón. Y una vez que ya, siempre con la partitura delante, empiezo a hacerme mi idea, a partir de ahí ya dejo de escuchar versiones y me hago la mía propia. No, nunca imito, digamos, ¿no? Puedes aprender cosas de los mejores, siempre aprendes cosas de los mejores, se deben aprender cosas de los mejores, pero la interpretación final debe salir de ti, si no se nota. Es difícil. Yo creo que lo más importante o lo más positivo que puede traer todo esto, si todo este gran drama que estamos sufriendo, es que la gente va a volver a valorar, o incluso nosotros, los intérpretes, vamos a volver a valorar lo que es interpretar una música para que la gente disfrute, incluso para nosotros disfrutar, es decir, de no tener ese piloto automático, digamos, de realmente ir a la esencia de darnos placer y dar placer. Yo creo que los músicos tenemos una fuerza muy importante, que es provocar sensaciones en la gente, y creo que toda esta situación y verse que de repente no podemos hacer nuestro trabajo como pretendíamos, nos va a ayudar a verlo de otra manera, ¿no? Y sería un poco como volver otra vez a encontrar esa ilusión, digamos, de una primera vez, o de la primera vez que tocas en público, o la primera vez que tocas o que vas a dirigir una orquesta. Es decir, de desempolvar un poco la costumbre de, bueno, pues vas haciendo y poco a poco se convierte en algo casi mecánico. Y no, creo que ahora aprovechamos la oportunidad, vamos, como si fuese casi la primera, y muchas veces tenemos la sensación casi de que es la última. Esperemos que no, y estoy convencido de que no, porque eso es lo positivo. Yo creo que cada vez que hay un concierto la gente lo disfruta muchísimo más que hace un año. Bueno, pues de momento la verdad es que sí, no puedo adelantar gran cosa, porque todo se ha parado mucho debido a esta pandemia, sobre todo fuera de España, y ahora debido a las restricciones de viajes, cuarentenas y todo este tipo de cosas. Está todo ahí en un lo haremos, pero no se sabe exactamente cuándo. Mucha ópera, cosa que la verdad es que estoy muy ilusionado por ello. Y luego sí, hay algún proyecto con el Taller Atlántico Contemporáneo, que sí que tenemos ahí ya confirmado para julio del 2021, que es hacer el ciclo Crumb-Lorca, toda la música que George Crumb hizo como sobre textos de Federico García Lorca, y que va a ser la primera vez que se haga la integral en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Eso es un punto muy importante. Luego también voy a debutar en Les Arts con la orquesta de la Comunitat Valenciana, y también es un proyecto que me hace mucha ilusión. Y luego sí, hay más proyectos, pero bueno, esto hasta que se publica, o que digamos, no soy yo quien tiene que anunciarlo, entonces vamos a esperar un poquito y dejar a ellos que lo anuncien.
Nada, muchísimas gracias a ti, enhorabuena por la iniciativa y me hace mucha ilusión estar ahí entre la gente que ya lo ha hecho, compañeros, amigos y gente que respeto mucho, con lo cual muchas gracias.